anterior sesión, el día martes. Ahora vamos a continuar, vamos a hacer una revisión rápida de lo que hemos avanzado y lo importante es que, bueno, hoy es un día importante, ¿no? Hoy es el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas y nosotros preferimos llamarla Día Internacional de la Lucha contra la Enfermedad de Chagas, ¿no? Es una enfermedad parasitaria muy importante en Bolivia. De hecho, Bolivia es el país más afectado de todos. Y esta fecha inicialmente fue denominada Día del Paciente Chagásico. ¿Por qué? Porque fue una iniciativa basada en la intención de agruparse los pacientes y de prácticamente promover, digamos, las ayudas correspondientes para el manejo de esta enfermedad parasitaria en la población. Y se conmemora hoy día porque hace más de 100 años atrás, un día como hoy, se descubrió la enfermedad y fue Carlos Chagas un extraordinario investigador, sí, que debió merecer el premio Nobel, no lo recibió, probablemente porque era de tercer mundo. Entonces, un investigador brasileño que descubrió el parásito, el vector, la enfermedad, la transmisión, etcétera. Descubrió los reservorios, descubrió todo. Un solo investigador en un trabajo extraordinario, y ese trabajo lo hizo obviamente con un equipo en Brasil, en lo que actualmente se conoce con nombre del Palacio de Farmanguinhos, que está localizado en Río de Janeiro, en la Fundación Instituto Osvaldo Cruz, que es el instituto de medicina tropical más importante y más grande del mundo. Bien, entonces con eso ya estamos con el tiempo de 10 minutos de espera para poder ya empezar con el tema de ahora. Bien, entonces hablamos de fasciola hepática, ¿no? Ya hemos dicho de que es un trematodo. Lo importante es que se denomina en el altiplano de La Paz. ¿Por qué nos tomamos en cuenta el altiplano de La Paz? Porque hay una alta frecuencia de la infección por este parásito en animales y en humanos. A diferencia de otras partes, en la mayor parte del mundo es un problema principalmente veterinario. Aquí es un problema humano y veterinario. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces decíamos, no es un tratamiento no segmentado, un trematodo en forma de hoja con proceso conoide anterior, que es la estructura que se proyecta en la parte anterior del parásito. Mide aproximadamente 3 centímetros por 1.5. 3 centímetros en su diámetro mayor por 1.5 y es aplanado. Posee dos ventosas, una peribucal u oral y una ventral o acetábulo, por eso se denomina distoma. Ahí está la ventosa oral y la ventosa ventral. Es un parásito hermafrodita y posee un tubo digestivo. Ustedes pueden ver que aquí se origina la boca, es el esófago, y después, muy por delante, ya en el cuerpo, el tubo digestivo se divide en dos ramas. Es un tubo digestivo ramificado y además tiene subramificaciones. Pero es un tubo digestivo incompleto porque termina en dos ciegos, vale decir, no tiene ano. Y eso es importante de tener en cuenta porque nos está hablando de que este es un parásito más evolucionado que las tenias, que no tienen tubo digestivo. Sin embargo, ya tiene, pero no lo tiene completo. El tubo digestivo no está completo. ¿Sí? Ahora, tiene un aparato excretor, y aquí no se nota, pero está constituido por las llamadas células flama. Son las células que cuando uno las ve, cuando ve el cuerpo del parásito al microscopio, se pueden observar como si estuviese ondeando una bandera, y por eso se llaman células flama. Sí, o si no, como si fuese una llama de una vela, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y es importante porque esto sirve para clasificar a los trematodos.
Entonces, solo lo mencionamos, aquí no lo mostramos. Bueno, ¿se acuerdan que el ciclo biológico, sí, es heteroxeno, donde los hospedadores habituales son los mamíferos, el parásito vive a nivel de las vías biliares, es hermafrodita, en las vías biliares deposita sus huevos, estos huevos salen al medio ambiente y en el medio ambiente, para continuar su ciclo, tienen que llegar al agua. Dentro del huevo desarrolla el embrión ciliado, este es un huevo operculado, entonces el opérculo es una especie de tapa. Cuando el miracidio está formado, entonces sale el parásito y nada vigorosamente en el agua buscando al caracol. Lo busca, pero además es atraído por sustancias que el caracol produce en el moco. Ustedes saben que los caracoles producen una especie de baba, ¿verdad? En la baba, entonces hay sustancias quimiotácticas que atraen al miracidio. El miracidio penetra al caracol a través de su cutícula y en el interior se transforma en esporocisto 1, este se transforma en esporocisto 2, y dentro de estas estructuras se desarrollan cercarias y redias, ¿no? 4 generaciones de redias y 4 generaciones de cercarias. Entonces, las primeras redias producen redias y cercarias, ¿no? Yo qué sé, esta es la redia 1, entonces dentro se forma la redia 2 y además se forman cercarias. Y así, ¿no? Hasta que llega la redia 4 que solamente da lugar a cercarias, las cercarias salen del caracol y buscan un sustrato. Vegetales generalmente producen una cubierta gruesa con la que se adhieren a la superficie y pierden la cola. Entonces, adheridos a los vegetales, por ejemplo, entonces permanecen así, son formas de resistencia porque resisten las condiciones medioambientales durante varios meses, algunos dicen hasta más de un año, y entonces esta es la forma infectante, la metacercaria. Algunas metacercarias se desprenden y pueden permanecer flotando en el agua. Entonces, es fácil entender que los rumiantes, por ejemplo, como las vacas, las ovejas, al comer el pasto, la hierba, pues pueden ingerir en la hierba las metacercarias. En el caso del humano es menos probable eso, y el humano puede ingerir vegetales contaminados, vegetales que estén en la superficie, que tengan en la superficie adheridos estos parásitos en su forma de metacercaria. Entonces no es que comen metacercarias, ¿no? Pueden comer vegetales acuáticos. Pero esto es una práctica poco frecuente en nuestro medio y una de las situaciones que ocurre en otros países, por ejemplo, que ingieran berros, pero en nuestro medio prácticamente es una práctica muy rara. Ahora, es más frecuente probablemente que los humanos se infecten por ingerir agua no hervida donde se encuentran las metacercarias. Entonces, dentro de la metacercaria hay como una fasciola pequeñita, ¿no? Entonces, cuando ingresan, se reblandece la cubierta, sale una forma juvenil, y esa forma juvenil atraviesa el parénquima, atraviesa la pared intestinal, pasa a la cavidad abdominal y llega al hígado. Entonces, en el parénquima ya del hígado va a provocar algún daño y posteriormente se va a localizar en las vías biliares. Y nuevamente el ciclo. Entonces, en algunos lugares es un problema básicamente de los animales, es decir, se parasitan los animales y no los humanos. Y esto obviamente podría estar sobre todo relacionado con el hecho de que hay pocas posibilidades de que el humano, por ejemplo, beba agua contaminada con metacercarias. Sin embargo, en nuestro país es muy frecuente la infección de los humanos. Entonces, esto es solo para recordar. Entonces, ahora ya empezamos a hablar de la fascioliasis. Entonces, ¿qué son las fascioliasis? Son parásitos de las vías biliares de mamíferos, incluido el hombre, y cuyos agentes etiológicos son fasciola hepática y fasciola gigántica. Fasciola gigántica solo está presente en el Viejo Mundo. Y además hay parásitos híbridos, es decir, hay cruces entre fasciola hepática y fasciola gigántica. Pero
Vamos a mencionar nada más esto porque nos vamos a referir solamente a fasciola hepática porque esa es la especie que nos interesa porque está presente en América. Fasciola gigántica no. Y fasciola hepática está ampliamente distribuida desde zonas desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 4.000 metros de altitud. Imagínense un amplio rango de distribución y obviamente esto determina que sean diferentes condiciones medioambientales. Aquí solamente para poner un ejemplo, hay una variabilidad, ¿no? Vean aquí una fasciola, decíamos que mide de aquí a aquí como 3 centímetros, sin embargo pueden haber más largas. Pero esto es solamente para mostrarles de que en esta imagen hay fasciola hepática, pero también hay fasciola gigántica y también hay híbridos. Entonces, esto está ocurriendo en el viejo mundo. En nuestro medio solamente hay fasciola hepática. Y el tamaño que les he dado es un tamaño promedio para que sea fácil de recordar, de 3 centímetros por 1.5. Sin embargo, puede ser más grande o más pequeño. Y además hay que tomar en cuenta de que una cosa son las vías biliares de una vaca, por ejemplo, para un mamífero grande, y otra cosa son las vías biliares de un conejo o de un humano. Entonces, obviamente, eso hace también de que los tamaños puedan variar. Bien, ahora, ¿cómo es que fasciola hepática provoca daño? Y entonces vamos a hablar de la etiopatogenia. Entonces, si ustedes recuerdan el ciclo, cuando el parásito ingresa en su fase de metacercaria y pues una vez que se libera la forma juvenil lo primero que hace es atravesar la pared intestinal para llegar a la cavidad peritoneal. Entonces, ahí empieza la fase invasiva y se entiende por qué se llama invasiva, ¿verdad? Entonces, una vez que el parásito ingresa, por vía oral, por acción de las secreciones digestivas, la cubierta quística de la metacercaria se reblandece y se rompe, dejando en libertad a la forma juvenil de fasciola hepática en la parte superior del intestino. Esta forma juvenil atraviesa la pared del tubo digestivo y alcanza la cavidad abdominal para posteriormente trasladarse hasta el hígado. Atraviesa la cápsula hepática y luego el parénquima hasta llegar a su hábitat definitivo, que son las vías biliares. Entonces, esta es la etapa que se conoce con el nombre de fase invasiva. ¿Qué es la fase invasiva? Es esa fase, ¿sí?, al principio de la infección, ¿sí?, que se da en los hospedadores definitivos hasta que el parásito llega a las vías biliares. ¿Qué es la fase de estado? Es cuando el parásito ya se encuentra en su hábitat. Entonces, una vez en las vías biliares, los parásitos alcanzan su estadio adulto, se enrollan sobre su eje longitudinal y se fijan en la mucosa con ciertas estructuras a manera de espinas. La anterior sesión les mostraba las formas juveniles con las espinas, ¿no? Había una microfotografía electrónica. Y los parásitos se autofecundan y emiten huevos en las vías biliares. Y esta etapa, obviamente, dura más tiempo. Ahora, ¿cómo ocurre el daño? La etiopatogenia se da cuando al atravesar los tejidos los parásitos provocan daño tisular, ¿se entiende, verdad? Ahora, alguien decía, ¿y cómo es que el parásito ingresa? El parásito produce sustancias histolíticas por su proceso conoide, por la parte anterior. Hay unas estructuras glandulares que secretan sustancias para atravesar los tejidos. Ahora, no me digan qué, porque no voy a entrar a ese detalle, ¿no? No es necesario. Entonces, secreta sustancias y además va a provocar daño por estas sustancias, por eso es que hay una acción histolítica. Histo quiere decir tejido, lisis, destrucción, ¿no? Destrucción de tejido. ¿Y por qué? Porque el parásito necesita cumplir esa etapa de su ciclo, es decir, atravesar el intestino y atravesar la cápsula de Glisson y atravesar el parénquima hepático. Entonces, la acción histolítica se da en la fase invasiva. FI quiere decir fase invasiva. Asimismo, la presencia de los parásitos en vías biliares puede determinar procesos obstructivos que no permitan una adecuada circulación de la bilis hacia el duodeno. Si hay más parásitos, hay mayor obstrucción. Entonces, ¿qué pasa? No se puede eliminar la bilis y por lo tanto hay una acción mecánica.
La acción mecánica es en la fase de estado, cuando el parásito ya está en su hábitat. Pero ojo, habíamos mencionado que el parásito, ¿sí?, tiene unas espinas en la parte superior del dorso. Entonces, también cuando provoca una acción mecánica, de alguna forma está provocando una acción traumática por las espinas, es decir, esto se da en su hábitat en la fase de estado. El parásito se alimenta principalmente de sangre y células de los tejidos. Cualquiera pensaría, como el parásito está en las vías biliares, que básicamente se alimenta de bilis, y no es así. El parásito se alimenta principalmente de sangre y células de los tejidos. Entonces tiene una acción exfoliatriz. Y la acción exfoliatriz se da en la fase invasiva y en la fase de estado. Entonces, a causa de su tránsito por diferentes tejidos, el parásito puede localizarse de forma ectópica, es decir, estos parásitos en su forma juvenil de pronto no han llegado hasta el hígado y se han quedado en la cavidad abdominal, entonces determinan procesos granulomatosos a manera de tumores, unas estructuras que no son graves y que están en la cavidad abdominal. ¿A qué se debe? A que el parásito llegó ahí, no continuó, se murió y posteriormente el organismo, por un mecanismo de defensa, lo circunscribe. Entonces hay un tejido granulomatoso. En algunos casos, cuando el parásito está en la cavidad, puede emerger a través de la piel. Entonces ya les mencionaba la anterior vez que pueden haber parásitos que salgan a través de la piel abdominal. Imagínense, eso puede ser definitivamente, puede asustar mucho a las personas, ¿verdad? Bien, al igual que otros elementos que invaden tejidos, desencadenan una respuesta inmunitaria. Acuérdense de que decíamos que los elementos que invaden tejidos determinan que hay una respuesta del organismo para defenderse de estos elementos. Entonces hay una acción inmunoalergénica que se da en la fase invasiva principalmente. ¿Sí? ¿Por qué digo principalmente? Porque también se ha visto, sí, que en algunos casos, inclusive en la fase de estado, algunos parásitos que están en las vías biliares pueden eventualmente reinvadir, si vale el término, el parénquima hepático. Esto solamente para mencionarlo, no vamos a entrar en mucho detalle al respecto. Pero lo importante de la acción inmunoalergénica en el caso de la fascioliasis es que es la responsable del incremento de los eosinófilos. Los eosinófilos son glóbulos blancos especializados en defender al organismo y principalmente se incrementa el número de eosinófilos en las infecciones por helmintos. Este es un helminto y lo importante es que este helminto provoca hipereosinofilia, es decir, un aumento muy importante de los eosinófilos. También determina un aumento de la inmunoglobulina E, que está relacionada con esta respuesta inmunitaria, y además, a consecuencia de aquello, se pueden producir manifestaciones clínicas, por ejemplo, ciertas ronchas en la piel que escuecen, perdón. Entonces, eso se debe a la acción inmunoalergénica. Entonces, como hemos dicho, ¿cómo provoca daño? Entonces, ahora, ¿cómo es que se manifiesta este daño en el paciente? En la fase invasiva, que corresponde a la fase aguda, entonces, sobre todo hay dolor abdominal, y este dolor abdominal es variable y está localizado en el hipocondrio derecho. ¿Y por qué en el hipocondrio derecho? Porque no nos olvidaremos que el parásito ha atravesado la pared abdominal, perdón, ha atravesado la pared intestinal, ha llegado a la cavidad abdominal y posteriormente atraviesa la cápsula de Gleason y el parénquima hepático. Y entonces eso es el daño que está provocando el parásito a nivel del parénquima hepático, es el responsable de que haya dolor en el hipocondrio derecho. Hay fiebre. ¿Y por qué hay fiebre? Porque hay un proceso inflamatorio que está provocando el parásito al invadir tejidos. Entonces hay una acción proinflamatoria también. Entonces hay una acción histolítica y proinflamatoria. Entonces, a consecuencia de aquello, ¿sí?, como hay daño en el parénquima hepático, entonces el hígado aumenta de tamaño, vale decir, se hincha por el proceso inflamatorio.
Y además, ese aumento de tamaño del hígado se denomina hepatomegalia. Y es una hepatomegalia dolorosa, es decir, el hígado está aumentado de tamaño y al palpar duele. ¿Por qué duele? Porque está inflamado. Entonces, esto es principalmente lo que vamos a encontrar en la fase invasiva. ¿Y qué vamos a encontrar en el laboratorio? Lo más importante es que va a haber hipereosinofilia, es decir, incremento de eosinófilos más del 20%. Hay ejemplos de inclusive 30, 40, 50 o más de 50% de eosinófilos, y esto dependerá de la cantidad de parásitos. Mientras más formas juveniles estén invadiendo, obviamente estas manifestaciones clínicas serán más importantes. También hay una leucocitosis, es decir, un aumento de el número de leucocitos. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que hay un proceso inflamatorio agudo. ¿Por qué? Porque el parásito está dañando los tejidos y ustedes recuerden que cuando un tejido se daña, una respuesta normal del organismo es la inflamación. Y habrá anemia, sí, anemia. También hay una anemia, no es muy importante, pero sí hay una disminución de glóbulos rojos, porque no nos olvidemos también de que el parásito tiene una acción exfoliatriz y entre otras cosas se alimenta también de sangre. Bien, en la fase de estado es cuando el parásito está en las vías biliares, que es la fase crónica. Entonces, hay dolor abdominal en hipocondrio derecho, pero es diferente el dolor abdominal. El dolor abdominal en la fase aguda era también en hipocondrio derecho, pero era un dolor persistente y además que se incrementaba la palpación del hígado porque estaba aumentado de tamaño. Entonces se estaba tocando algo inflamado. Es como cuando alguien se toca una herida, pues duele, ¿verdad? Entonces era ese tipo de dolor. En este caso, en la fase crónica, el dolor es tipo cólico. ¿Qué quiere decir dolor tipo cólico? Es un dolor intenso, es que como que retuerce en la región del hipocondrio, en la región del hígado, y después pasa. Duele y pasa. En algún momento puede inclusive desaparecer y volver a presentarse. Entonces, el típico dolor que ocurre, por ejemplo, en una de las enfermedades más frecuentes digestivas, que es lo que ustedes conocen como cálculos biliares, ¿no? O la litiasis vesicular o litiasis biliar. Entonces, es otro tipo de dolor y se presenta o incrementa con la ingesta de grasas. ¿Por qué? Porque no nos olvidaremos que cuando alguien ingiere grasas, las grasas estimulan el vaciamiento biliar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una intención de que salga la bilis, esa es la fisiología normal. Pero ojo, la bilis no puede salir. ¿Por qué? Porque hay parásitos que están obstruyendo las vías biliares y eso provoca el dolor. También hay palidez y la palidez es una manifestación clínica de la anemia. Entonces, la anemia como tal no es una manifestación clínica, sino es un cuadro clínico que se presenta en la fascioliasis. Entonces, la manifestación clínica más importante de la anemia es la palidez. Y hay ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarilla o amarillo verdosa de la piel y de las mucosas. Y esto se debe a que el parásito en la fase crónica, como no está permitiendo que salga, porque está obstruyendo las vías biliares y no permite que salga la bilis hacia el duodeno a través del colédoco, entonces puede salir en menor cantidad la bilis o puede haber una obstrucción tan importante que casi no salga nada. Entonces, ¿qué ocurre? La bilis es absorbida y por lo tanto eso va a dar la coloración, es la bilirrubina la que va a dar la coloración, ¿sí? Amarillo verdosa de la piel y de las mucosas. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Ojo, hay otras manifestaciones clínicas. No voy a entrar en el detalle de todas las manifestaciones clínicas, sino de las más importantes. Bien, en el laboratorio decíamos que en la fase aguda había hipereosinofilia. En esta etapa el parásito ya no está invadiendo tejidos. Entonces los eosinófilos vuelven a valores normales. O hay leve eosinofilia. No nos olvidemos que la eosinofilia, sí, como valor máximo es 3 o 5%, pero por lo general es 3, dependiendo. En algunos laboratorios indican que hasta 5%.
Pero si hay más de eso, ya hablamos de eosinofilia. Y si hablamos de 10%, 15%, etcétera, ya hablamos de hipereosinofilia. Bueno, también habrá anemia. ¿Qué es la anemia? O sea, hemos dicho es la disminución del recuento de glóbulos rojos, en este caso, y disminución de la albúmina. Hay incremento de las bilirrubinas. ¿Por qué? Porque estas son las responsables de que exista ictericia. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Depende de la fase. Hay que pensar que si está en la fase aguda, el parásito está en su etapa juvenil, está en la fase invasiva. Entonces, en esa fase invasiva, obviamente no hay adultos, y si no hay adultos, no es posible encontrar huevos en heces. Entonces, en la fase aguda, no busquemos huevos del parásito en heces. Entonces, una opción es hacer serología, por ejemplo, hacer la técnica de ELISA. Es detectar anticuerpos a través de la técnica de ELISA. Una de las cosas importantes, si hay hipereosinofilia en una persona de zona endémica, de una zona donde sabemos que hay fasciola hepática, entonces, si hay hipereosinofilia, puede ser muy probablemente fascioliasis. Entonces, tomen en cuenta lo importante de la hipereosinofilia. Muy pocas cosas causan hipereosinofilia. Ya vamos a ver que hay nematodos que invaden tejidos y que provocan hipereosinofilia. En este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de una persona de zona endémica. Y si nos referimos a Bolivia, en Bolivia solamente, ya les decía la anterior vez, se han detectado casos humanos en el altiplano de La Paz. Entonces, alguien que es del altiplano de La Paz, y vamos a ver de qué lugares más concretamente, y tiene hipereosinofilia, entonces puede tener alta probabilidad de fascioliasis. Mucho más si es que tiene dolor en hipocondrio derecho y si tiene hepatomegalia dolorosa, ¿verdad? Entonces, si estamos pensando eso, cuidado que la idea, hay que buscar al parásito y por lo tanto podemos encontrarlo en su etapa de huevo. No habrán huevos. ¿Por qué? Porque todavía los parásitos no han llegado a adultos. Entonces hay que solicitar serología. Pero miren, es así como se puede hacer el diagnóstico en esta etapa. Pero ojo, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque no conozco ningún laboratorio que esté haciendo serología para fascioliasis en Bolivia. Tal vez no me ha actualizado, pero por lo menos hasta el año pasado no había laboratorios. Eventualmente algún laboratorio ha hecho, pero ha dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque los médicos han dejado de pedir, sí, serología para el diagnóstico de fascioliasis. De hecho, la fascioliasis casi nunca se diagnostica en nuestro medio. En la fase crónica sí, el parásito ya ha llegado a las vías biliares, ha llegado a su etapa de adulto, ya sabemos que el adulto es hermafrodita. Entonces hay fecundación, ¿no? Entonces hay una reproducción sexual y a partir de esa fecundación, entonces las hembras ponen huevos y se pueden detectar huevos en heces. ¿Cómo detectamos huevos en heces? Por examen coproparasitológico, pero ojo, tomen en cuenta que ahí hay un asterisco. Por lo tanto, no cometamos el error de pedir examen coproparasitológico. ¿Por qué? Porque cuando decimos examen coproparasitológico, le estamos dando la oportunidad a que el laboratorista haga el examen que le parezca. Por lo tanto, no debemos, es un examen coproparasitológico, sí, pero ojo, un examen coproparasitológico especializado. ¿Cuál es el procedimiento de elección? ¿Sí? La sedimentación simple o la técnica de lumbreras. Ya vamos a ver más adelante, pero ustedes ya han visto en la parte de diagnóstico, en la práctica de diagnóstico, han visto cómo se hace lumbreras. Es un procedimiento muy, muy sencillo, pero es el procedimiento de elección. Hay otras formas de sedimentación rápida, ¿sí? Pero nosotros preferimos lumbreras. Y está la técnica de Cato, ¿no? Y ojo, y podemos también usar el CATO-CATS con la particularidad de que la diferencia entre Cato y CATO-CATS saben que ustedes que es el templete que nos permite cuantificar, porque sabemos, ¿sí?, qué cantidad de heces son las que estamos examinando y por lo tanto hacemos el cálculo y a partir de un cálculo podemos tener el cálculo de número de huevos por gramo de heces. Entonces,
La técnica de Cato-CATS es un procedimiento cuantitativo, porque está Cato, que es quali, y CATS, que nos permite cuantificar. Entonces, lo de cuantitativo aquí se refiere principalmente a que CATS le dio el carácter cuantitativo a un procedimiento que antes era solamente cualitativo. Entonces, ¿se puede hacer Cato para el examen, para la detección de fascioliasis crónica? Claro que se puede hacer Cato, ¿sí? ¿Por qué hacemos CATS? Porque queremos cuantificar. Ahora, para hacer CAT sabemos que debemos comprar algunos dispositivos. En cambio, para CATO necesitamos menos cosas, es decir, esto sale más caro que esto. Pero, de hecho, digamos, el procedimiento de elección es la técnica de lumbreras, es el procedimiento de elección más sensible, es decir, aquel que nos permite detectar la mayor cantidad de infecciones por fasciola hepática. El Cato-CATS es el más recomendado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que nos evita manejar una cantidad importante de muestra y además nos permite cuantificar. Nosotros, ¿qué recomendamos? Para ganar en sensibilidad, recomendamos hacer, es más, eso es lo que hacemos en el diagnóstico habitualmente. Hacemos, para la detección de fasciola hepática, hacemos lumbreras y si es que detectamos que hay huevos del parásito, entonces secundariamente hacemos Cato-CATS. Y aquí está el asterisco, ¿se acuerdan? Les decía, no pidan examen coproparasitológico, tienen que pedir específicamente lumbreras, ¿sí? Pueden pedir Cato-CATS. Los procedimientos coproparasitológicos tradicionales no son recomendados. Yo que sé, un examen directo de heces no es recomendado. Bueno, en general no es recomendado porque solamente para ver algunos parásitos móviles, no el examen directo en fresco, pero después que se utiliza rutinariamente no es una recomendación. La técnica de sedimentación por centrifugación, la técnica de formol gasolina o la técnica de Ricci, no son buenas técnicas porque son poco sensibles y a consecuencia de aquello hay muchos falsos negativos. Vale decir que con los procedimientos coproparasitológicos tradicionales vamos a dejar sin diagnóstico a muchos pacientes. También se puede hacer la detección de coproantígenos. O sea, no vamos a buscar huevos, sino vamos a buscar sustancias que el parásito esté eliminando en el tubo digestivo a través de las vías biliares. Entonces, estos se llaman coproantígenos. Y, por ejemplo, un procedimiento es el FACIDIC. Este es un procedimiento que lo han patentado y lo han ideado en Cuba. Y este es un procedimiento que se puede utilizar para el diagnóstico. Ahora, también se puede hacer el diagnóstico molecular, la detección del ADN del parásito en muestras de heces, ¿no? Mediante PCR. Pero ojo, esto todavía, si no es un procedimiento estandarizado y que se esté utilizando habitualmente. Bien, acuérdense la técnica de lumbreras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es utilizar estos vasos cónicos, ¿verdad? Vasos de helado, que lo pueden comprar en cualquier lugar donde vendan vasos, ¿sí? Entonces los encuentran, solo hay que diluir las heces en agua, ¿sí? Y después dejar sedimentar, ¿sí? Aquí son varias muestras, ¿sí? Obviamente al otro lado están identificadas, como aquí, ¿no? Entonces se deja sedimentar, acuérdense, durante algunos minutos. Luego, una vez que ha sedimentado, se asume de que los parásitos son huevos grandes, de más o menos 140 micrómetros de longitud por 70 de ancho, más o menos, busco promedios para que sea más fácil recordar. Entonces, sedimenta, no vamos a hablar de todo el procedimiento porque ya lo hemos revisado anteriormente. Entonces, ustedes vean, tienen la obligación de ver la parte de diagnóstico parasitológico para recordar estos procedimientos. Entonces, se decanta este sobrenadante y después se pone nuevamente agua y se resuspende. Y entonces al final esto tiene que quedar claro. Luego decantamos hasta por aquí, tenemos cuidado de no vaciar toda la muestra y vaciamos eso en una caja Petri y vamos a observar al microscopio con el objetivo de 10. Vean, aquí están los parásitos y podemos utilizar azul de metileno o verde malaquita para
para que resalten ahí los huevos, es decir, una coloración de contraste. Aquí, digamos, el huevo más grande. ¿Ok? Y aquí se puede notar el opérculo. Bien. Otro procedimiento es la técnica de Kato-Cats. Ojo, puede ser solo Kato si no utilizamos el templete. Aquí está el templete, es el templete que es el molde, ¿verdad? Y aquí es donde se va a colocar una cantidad conocida de heces y a partir de eso podemos cuantificar la cantidad de huevos por gramo de heces. Entonces, ¿cómo se hace? La técnica de Kato-Cat solamente se puede hacer si las heces son formadas, si las heces son los choricitos normales, ¿no? Entonces, aquí se colocan las heces sobre papel, ¿ok? Entonces, sobre ese papel se coloca una malla, esta malla está calibrada. Entonces, y ustedes ya recuerdan, se pone la malla y después las heces estaban abajo y con un palito aquí o con esta varilla que se encuentra en la técnica de Kato-Cat se raspa. Y se raspa, entonces abajo van quedando las estructuras grandes que puedan haber en las heces, ¿no? Entonces se supone que aquí han pasado los huevos del parásito y se rellena. Ojo, en vez de hacerlo de esta forma, esto hemos puesto a propósito, si ustedes lo hacen no van a poder medir la cantidad adecuada. Entonces mejor lo hacen con este dispositivo que es parte del kit de Kato-Cats. Porque se dan cuenta, porque si ustedes hacen eso, entonces aquí habrá menor cantidad de muestra, porque ¿cómo van a enrasar? Esto tiene que estar al ras, ¿verdad? Entonces, en cambio, con esto sí podemos hacer que eso esté al ras. Luego, retiramos el molde y va a quedar aquí como un adobito, ¿verdad? Un adobito redondo. Y luego colocamos sobre esto, colocamos un celofán adhesivo que, no, bueno, no un celofán adhesivo, perdón, un papel celofán especial que lo hemos dejado desde la noche anterior en una solución de glicerina con con verde de malaquita. Con verde de malaquita, aquí está el color. ¿Sí? Entonces, damos la vuelta al adobito y aplastamos esto sobre papel. Acuérdense, esto lo hemos hecho en las prácticas, en una práctica demostrativa. Y esperamos que la glicerina debe actuar sobre la muestra para aclararla, porque si nosotros vemos inmediatamente, aquí vamos a ver solo una mancha. En cambio, aquí ya la muestra está aclarada después de unas horas. Inclusive es mejor esperar hasta el día siguiente. Y vean, lo que vemos aquí, estas son las heces que si no esperábamos que actúe la glicerina, pues no veíamos nada, veíamos una mancha, todo negro. En cambio, aquí se han aclarado las muestras por la glicerina. Ojo, y aquí está el colorante de contraste porque es un color verduzco, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se nota más en alguna estructura. Entonces, este es el colorante de contraste. Y aquí están los parásitos, vean, la silueta, la doble cubierta del huevo. Entonces, bien nítida. Entonces, es así como vemos en el Kato-Cats o en el Kato, que es lo mismo. La diferencia es la cantidad con la que trabajamos, ¿no? Y vean, inclusive se pueden ver con la técnica de Kato-Cats, aquí vemos que pudiese ser eso, es un huevo de Ascaris lumbricoides. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico, ¿cómo se hace el tratamiento? El tratamiento se hace con triclavendazol. Este es el único medicamento, es el recomendado para tratar la fasciolitis y es el único que funciona bien. El nombre comercial es Egaten, ¿no? Y aquí está Novartis. ¿Por qué? Novartis lo que hace es dona estos medicamentos a Bolivia, porque en Bolivia se hace tratamiento masivo, se llama quimioterapia preventiva a los habitantes, sobre todo a los niños de las zonas hiperendémicas que hay en el altiplano. Entonces, por eso es que lo ponemos. No estamos haciendo propaganda para nadie, ¿sí? Pero el triclavendazol está patentado por Novartis. Entonces, aquí están, las tabletas son de 250 miligramos y el tratamiento
se administra una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso de dosis única por vía oral, ¿no? Y entonces con eso servir para esto. Un tratamiento alternativo, si no hubiese triclabendazol, es la nitazoxanida. Les hemos debido hablar ya de la nitazoxanida. La nitazoxanida es un medicamento que tiene actividad sobre el mintos, sean platelmintos, sean nematodos. Tiene acción sobre ciertos protozoarios e inclusive tiene acción sobre bacterias. Lamentablemente lo utilizan, o sea, para las empresas farmacéuticas, pues es bueno recomendar la nitazoxanida. ¿Por qué? Porque ellos quieren vender el producto. Pero nosotros siempre, a pesar de que estamos en este momento hablando de el Mintos, siempre les decimos no utilicen la nitazoxanida para otros parásitos, ni siquiera para fasciola hepática. Busquen el triclabendazol, porque la nitazoxanida no es tan efectiva como el triclabendazol. Pero sí, la nitazoxanida es muy importante, es el único antiparasitario que actúa contra parásitos del género Cryptosporidium. ¿Y por qué son importantes los parásitos del género Cryptosporidium? Porque la criptosporidiosis es una infección oportunista, sobre todo en pacientes que tienen SIDA, y provoca diarreas intratables y puede ser la causa de muerte por deshidratación. Entonces, si es el único medicamento, pues no lo malutilicemos. Obviamente, lo que les digo no le conviene a la industria farmacéutica. Y lamentablemente en nuestro medio muchas personas, muchos colegas utilizan la nitazoxanida para tratar todo. En este caso, les decimos, lo único que funciona contra fasciola hepática es el triclabendazol. Pero lamentablemente ya hay resistencia en algunos lugares de los parásitos al triclabendazol, es decir, el triclabendazol ya no es una alternativa. Entonces, sí, ahí sí podemos utilizar nitazoxanida. O la otra opción es de que no haya triclabendazol, entonces podemos usar nitazoxanida. Pero nada más, después no usemos la nitazoxanida para otras cosas. ¿Cuáles son las principales medidas de profilaxis? Eso quiere decir cómo yo puedo evitar infectarme en una zona endémica. No beber agua sin hervir de las corrientes de agua, acequias, canales, etc. Ojo, ni siquiera si están claras. Porque aunque aparenten ser limpias, una cosa es que esté clara, pero no necesariamente está limpia. Y además los caracoles prefieren las aguas claras. Ojo, prefieren, no quiere decir que no habrá en aguas turbias la presencia de los caracoles. No consumir vegetales acuáticos crudos, berros. Ahora, si van a consumir berros, pues lávenlos muy bien. No chupar vegetales acuáticos como la totorilla. ¿Y qué es la totorilla? Todo el mundo debe conocer la totora. Y la totora, o sea, son unas plantas acuáticas, ¿sí? De tallos largos y miden, o sea, son altos, son altos más que una persona inclusive. En cambio, la totorilla, ¿sí? Están dentro del grupo de los vegetales denominados juncos, ¿sí? Son tallos tubulares, como tubos. Entonces, las totorillas son pequeñas, de algunos centímetros, digamos de unos 20 centímetros, 30 centímetros. Entonces, antiguamente nosotros escuchamos y aprendimos que a estos vegetales los denominan oscosco. Ustedes saben, y ya les hemos dicho la anterior vez, que se escribe U porque en Aymara no hay O, pero se pronuncia O, entonces sería oscosco. No sé si exactamente se escribe así, pero por lo menos no se ponen las Os. Entonces, ¿qué se decía? Que los niños, cuando iban a pastar a los animales, entonces arrancaban las totorillas. ¿Por qué? Porque la parte que estaba adherida del tallo a la parte inferior era dulce y entonces la chupaban. Entonces al chupar habría que imaginarse que en esos tallos habían metacercarias adheridas y por lo tanto se infectaban. Pero nosotros trabajando ya desde hace décadas en el lugar, hemos visto que esto no es muy frecuente y por lo tanto
pensamos que tal vez si esto ocurre es muy eventualmente, o tal vez en el pasado ocurría, pero no sería el principal mecanismo de infección, pero de todas formas lo mencionamos, no chupar vegetales acuáticos como la totorilla. En las medidas de control, una de las más importantes, tal vez la más importante, es la provisión de agua potable y alcantarillado, porque no nos olvidaremos, ¿sí?, que si no son las totorillas, entonces, ¿cómo se infecta el humano? No nos olvidemos que pueden haber metacercarias flotando en el agua. Entonces, el consumo del agua contaminada con metacercarias y obviamente agua no hervida es una posibilidad de infectarse. Entonces, esto es más importante y mucho más importante que el alcantarillado. ¿Por qué? Porque si bien el hombre puede infectarse, y aquí en nuestro país se infecta con frecuencia, sobre todo aquí en La Paz, en el altiplano de La Paz, ¿sí? Entonces, puede contribuir por el fecalismo a la contaminación ambiental, ¿sí? Si no hay alcantarillado. Pero ojo, esa práctica no es tan importante como el caso, por ejemplo, del ganado, que el ganado ahí mismo bebe, donde hay agua, hay más hierba, pues come y defeca. Entonces, el mismo animal que está parasitado está eliminando en sus heces los huevos del parásito, está contaminando el agua. En ese mismo momento también, al comer los vegetales que pudiesen contener metacercarías, se está reinfectando. Y entonces esa es una de las razones para que en el altiplano de La Paz casi todos, cuando hablamos del ganado, en algunos lugares casi todos los animales están parasitados. Por esa razón, es importante, por la importancia epidemiológica que tiene el ganado, y además, ¿por qué? Porque la fasciolaris determina una importante pérdida por la afectación del ganado, porque el ganado enferma, crece menos, por lo tanto hay menos carne, producen menos leche, ¿sí? Se decomisan los hígados, todo eso implica pérdida. Y además tienen que darles medicamentos. Entonces, hemos hecho, en base a un estudio que hicimos hace algunos años, hace pocos años, entonces hicimos un cálculo y vimos de que solamente por cuestión de la pérdida en la cantidad de leche que producen, estaríamos hablando y solamente hablando de algunas provincias del altiplano, de 10 millones de dólares, y eso es mucho dinero. Por eso hay que considerar el tratamiento masivo del ganado. Y en las medidas de control está el tratamiento masivo de humano de las zonas hiperendémicas, y el tratamiento es con triclavendazol. Y esta práctica es la que se está desarrollando en La Paz, Bolivia, en el altiplano, en las zonas hiperendémicas. Y también en Perú, en América. ¿Por qué? Nosotros tenemos un foco muy similar que está en las proximidades del lago Titicaca, en el lado boliviano y en el lado peruano. Entonces están las zonas hiperendémicas. Pero ojo, son más hiperendémicas las zonas de Bolivia que las del Perú. También en otros países, ¿sí? Ya en el viejo mundo, por ejemplo, Egipto, Vietnam, son zonas donde se está administrando el tratamiento masivo. ¿Qué es el tratamiento masivo? Es administrar periódicamente, por lo menos una vez al año, durante años consecutivos, triclavendazol. Pero no hay que hacer el diagnóstico en las personas. Se sabe que hay alta frecuencia de infectados, entonces se hace el tratamiento a todos. Se ha priorizado el grupo de los niños, pero sí, en muchos casos se ha hecho el tratamiento también de adultos. En nuestro país es la única medida de control de la fascioliasis que se aplica de manera razonable. También la educación sanitaria es importante para cortar el ciclo de transmisión y evitar la transmisión. Esto es obvio porque hay que enseñar a la gente cómo se infecta y por lo tanto no debe beber agua sin hervir, sobre todo de estas fuentes probables de infección, etcétera, ¿no? Otras medidas de control alternativas o complementarias.
Una es fomentar la multiplicación de los llamados patos silvestres. ¿Se acuerdan que decían patos? No son patos. O sea, lo mencionamos aquí porque la gente siempre dice que son patos. No, lo pongo aquí, pero es para aclarar que no son patos. ¿Sí? Son aves acuáticas que se denominan chocas. ¿Sí? Son aves del género Fulica. Fulica andersica es el nombre científico. Y se pueden ver en el lago, siempre son las aves negras, ¿sí? De picos amarillos. Inclusive en el lago de Achocalla se pueden ver estas aves. ¿Por qué? Porque estas se alimentan de los controladores biológicos, de los caracoles. Estas son controladores biológicos, se alimentan de caracoles. Y al alimentarse de los caracoles, no sabían que los caracoles son hospedadores intermediarios, pues están siendo controladores biológicos. Entonces, más chocas, menos caracoles. Menos caracoles, probablemente menos posibilidades de que el parásito cumpla su ciclo. No hay que cazarlos ni recoger sus huevos. Se pueden utilizar molusquicidas químicos o naturales, pero el problema de los molusquicidas es que pueden contaminar el medio ambiente y además podemos estar eliminando, estamos creando un desequilibrio, porque podemos estar matando no solo a otros moluscos, sino que podemos alterar la biología de los sitios donde apliquemos los molusquicidas. Y se puede fomentar el desarrollo de moluscos de caracoles también, competidores de las especies del género Limnea, es decir, otros caracoles que se comen a las especies del género Limnea o a los limneidos. Bien, vean, este es el mapa mundi. Los sitios que están en verde son los sitios donde existe fasciola hepática. Y en América solo hay fasciola hepática. En el viejo mundo existe fasciola hepática y fasciola gigántica, e híbridos entre fasciola hepática y fasciola gigántica. Es decir, aquí en estos países hay fasciola hepática y en algunos lugares, básicamente, sobre todo en África, ¿sí? Lugares donde se ha encontrado, y en algunos lugares de Asia, como Vietnam, por ejemplo, donde se han encontrado fasciola hepática y fasciola gigántica e híbridos. Entonces, vean, definitivamente el continente americano es el más afectado. Solamente no habrían reportes de Paraguay y de Surinam, Guyana Francesa y Guyana. Y después de algunos países de Centroamérica. Pero ojo, yo les debo decir de que aquí hay algunos países donde ya se ha identificado la presencia de fasciola hepática. Entonces, vean, inclusive en las islas está presente, en las islas del Caribe. Entonces, la afectación es muy importante. Pero ojo, los países más hiperendémicos del mundo son Bolivia y Perú en ese orden. También Ecuador, también Venezuela, es decir, los países andinos están afectados de manera importante. ¿Qué pasa con Argentina? En Argentina el problema principalmente, no nos olvidemos que Argentina vive básicamente, entre otras cosas, de la ganadería. Y ojo, y el daño en la ganadería es muy importante, lo mismo que para Uruguay, ¿no? Y vean, los países del primer mundo también están afectados. Vean Europa, vean Asia, ¿sí? Y vean que el lugar menos afectado es África, ¿sí? Aquí está Australia. Entonces, es muy importante la fascioliasis, y antes se le daba muy poca importancia, y de hecho estaba entre las enfermedades olvidadas, y recién ha sido incorporada como un problema importante en la salud pública. Bien, ¿qué ocurre en Bolivia? El ciclo del parásito no se cumple en las aguas del lago Titicaca. ¿Por qué? Y ojo, y siempre cometen ese error. No ocurre en las aguas del lago Titicaca, sino cerca del lago Titicaca. Ya vamos a ver el mapa. ¿Por qué? Porque la cantidad de sal que tienen las aguas del lago Titicaca es muy alta como para que puedan ahí desarrollar los caracoles. Los caracoles no soportan esa salinidad. Entonces, ¿dónde se da el ciclo biológico del parásito? ¿Dónde están los caracoles? ¿Y dónde están los caracoles?
en corrientes de agua de curso lento en ciertas provincias del altiplano alrededor del lago. Entonces, por ejemplo, aquí, el Nevado Illampu, ¿sí? Esto es por Achacachi, entonces vean, estas corrientes de agua. Aquí el agua no es salada como aquí. No es tan salada como aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la facilidad en La Paz, Bolivia? Las zonas con mayor prevalencia del mundo se encuentran en el altiplano norte de La Paz. Ojo, no en el norte de La Paz, en el altiplano norte de La Paz. Principalmente en 4 provincias y en ese orden de frecuencia. ¿Sí? Las comunidades más hiperendémicas están en la provincia de Los Andes, seguida de la provincia Masuyos, de la provincia Ingavi y de la provincia Murillo. Ojo, nuestra provincia, nosotros en este momento estamos ahí, al este del lago Titicaca. Hay referencias confirmadas de fascioladas animales en otros departamentos de Bolivia, por ejemplo, Potosí, Tarija y Chuquisaca. Se ha identificado fascioliasis y a veces con bastante frecuencia en animales, en los mataderos, por ejemplo. ¿Sí? Sobre todo en las vacas, pero también en ovejas, ¿sí? Y a veces en camélidos. Pero ojo, no hay ni un solo caso hasta el momento de fascioliasis humana en otros departamentos, solamente en el departamento de La Paz. Y en estas zonas del altiplano, los hospedadores definitivos son el hombre, el ganado vacuno, el ganado ovino, los porcinos, los asnos y los camélidos. En los camélidos, llamas, vicuñas, alpacas. El hospedador intermediario es Limnea truncatula, ¿sí? Se suponía que era otra especie y vean que aquí estamos manejando el término de Limnea truncatula, porque esta es la publicación de Mascoma y colaboradores de un equipo de españoles. Y ellos dicen que habría sido importada de España durante la colonización de América. Eso es, estamos hablando, ¿sí?, de alrededor de 500 años, ¿verdad? Eso es muy reciente, por si acaso, en la relación hospedador-parásito, eso es muy reciente. Y entonces, ellos dicen que tanto los parásitos, tanto fasciola hepática como los caracoles habrían sido introducidos desde España a América en la época de la conquista. Vean, estas son las provincias, el mapa. Aquí está la provincia Masuyos, los Andes, Ingavi y Murillo. Vean, aquí están varias comunidades, es un trabajo de Mascoma justamente, ¿sí? Con algunos, con el doctor Angles, que era docente de la facultad. Vean, aquí son varias comunidades donde se han encontrado las prevalencias más altas. Luego está la provincia Masuyos, vean al lado. Todos los que van a Copacabana, pues tienen que pasar por la provincia de los Andes. Luego, los Andes o Masuyos, Ingavi. Ingavi, ¿no? En Ingavi están 2 lugares importantes, Viacha y Tiahuanaco, ¿no? Entonces, está en tercer lugar. Y obviamente la provincia de Murillo. Y en la provincia de Murillo es donde estamos. Entonces, son los lugares más hiperendémicos del mundo. Entonces, no, pero ojo, es aquí donde ocurre, no en el lago Titicaca como tal. Y sobre esto, vean solamente algunas cosas. Esto es del año 2000. 9 de cada 10 habitantes del Titicaca tienen fascioliosis. Es una exageración, pero en alguna comunidad, pues, pudiera ocurrir. Casos de fasciola hepática son buscados en zonas endémicas del departamento de La Paz. Obviamente esto está mal escrito, ¿verdad? Fasciola hepática, pues lo ha escrito un periodista. Un experto advierte que la fascioliasis puede extenderse, ¿no? Entonces, y aquí está, es el único lugar en el mundo donde el parásito vive a esta altura. Bolivia es el país que presenta la mayor prevalencia en el mundo. ¿Sí? La fascioliasis amenaza con afectar a más niños, etcétera, ¿no? Entonces, del 2000. 9 comunidades del norte paceño tienen índices altos de fascioliasis. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué fasciola hepática, digamos, existe en tanta cantidad justamente en el altiplano?
Y unas cosas que les debo mencionar. Hay una extraordinaria adaptación de fasciola hepática al medio ambiente, a pesar de que hace mucho frío. A los mamíferos, incluido el hombre, ¿qué quiere decir? Que el parásito desarrolla muy bien en los mamíferos y en el hombre, a tal punto que, por ejemplo, hay muchos parásitos en las vías biliares, tanto del ganado como del humano, y además los parásitos producen mucha cantidad de huevos, como en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Después el parásito está muy adaptado a los hospedadores intermediarios. En este caso, a Galba truncatula. Les decía limnea hace un rato, ¿verdad? El término adecuado es Galba truncatula, porque eso se ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, ya les había mencionado la anterior vez que los caracoles parasitados con fasciola hepática viven menos, mueren más rápido, se reproducen menos. Curiosamente, los mismos caracoles que están presentes aquí en Bolivia, respecto a los caracoles de España, de Portugal, de Francia, etcétera, que son la misma especie, viven más los de aquí que los de allá. Es decir, como que fasciola hepática vive aquí de maravilla, tanto en el medio ambiente como en sus hospedadores, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay esa extraordinaria adaptación de los hospedadores definitivos, principalmente del hombre, y de los hospedadores intermediarios a la parasitación por fasciola hepática. Es una incógnita. Por eso le anima de fasciola hepática. Hay una extraordinaria adaptación de los hospedadores intermediarios a las condiciones del medio ambiente. El parásito tiene un ciclo biológico exitoso con las más altas cargas parasitarias, gran cantidad de huevos, infecciones humanas sin manifestaciones clínicas muy evidentes. En otras partes del mundo la fascioliosis es un problema muy grave de salud. Aquí es muy frecuente que las personas estén parasitadas y tengan leves manifestaciones clínicas o a veces ni siquiera hay manifestaciones clínicas evidentes. Entonces, ¿cuáles son las razones que explicarían estas cosas si se considera que fasciola hepática es un parásito importado de Europa en la época de la colonia, así como Galba truncatula, ¿no? ¿Ya se acuerdan? Estaba como Limnea truncatula. El nombre adecuado es Galba truncatula. Pero ojo, si alguien pone Limnea truncatula, está bien. Galba truncatula es el nombre científico adecuado para denominar al hospedador intermediario de fasciola hepática en Bolivia. Galba truncatula también está presente en otros países, por ejemplo Perú, y está presente en el Viejo Mundo. Y entonces la teoría de los españoles es que tanto el parásito como el caracol habrían sido introducidos en la época de la invasión española. Ojo, ¿y cuál es la teoría? ¿Cómo habrían llegado los caracoles? Que los caracoles habrían ingresado, por ejemplo, en las vacas importadas, porque las vacas no son propias de América. Entonces, cuando llegaron los españoles, pues las vacas, es normal entender que están en el campo pisando el barro. Entonces, los caracoles que están en el barro, porque son anfibios, se habrían pegado a los cascos de las vacas. Y después, cuando están en ambiente seco, los caracoles pueden resistir la sequedad. Y entonces, las vacas vienen con sus cascos con barro seco en sus patas, y entonces ahí habrían ingresado los caracoles. Ojo, algunos caracoles podrían haber estado infectados con fasciola hepática, y así ingresó el parásito. Y también podían haber ingresado las vacas o las ovejas, que también son del Viejo Mundo, parasitadas. Y es así como se hubiese introducido el parásito. Ojo, y también podían haber llegado humanos parasitados. Pero ojo, a nosotros esa forma de que haya ingresado Galba truncatula es medio fantástica, y nosotros discrepamos, o sea, hemos discrepado desde hace décadas con ellos y siempre les hemos manifestado y mantenemos la situación de que tanto Galba truncatula como fasciola hepática son nativos de América, no son introducidos. Eso no descarta que en la época de la colonia algunos han sido introducidos, es decir, han sido reintroducidos. Pero de hecho nosotros mantenemos, sí, tenemos razones científicas para lo que mencionamos, que no hubiera
ingresado. ¿Por qué? Porque esto ha ocurrido, estamos hablando de, para redondear, de 500 años. Esto es muy reciente. Es un encuentro reciente de los humanos de estas zonas con una nueva especie, con un nuevo parásito. Cuando un nuevo parásito afecta a un humano, cuando recién se conocen, si vale el término, suele ocurrir que provoca enfermedades severas. Pero en este caso hemos dicho, en Bolivia, curiosamente, los parasitados no tienen manifestaciones clínicas severas. En otras partes del mundo sí. Entonces, además hay un medio ambiente con condiciones bioclimáticas muy diferentes a la gran mayoría de focos conocidos, porque en otros lugares los focos endémicos son más que todo zonas templadas o cálidas, inclusive a nivel del mar, ¿no? Entonces, fasciola hepática es una de las principales causas de enfermedad y pobreza de las zonas hiperendémicas del altiplano norte de La Paz. Provoca enfermedad en el hombre con el consiguiente daño a su capacidad productiva. Provoca enfermedad y muerte en el ganado, afecta la producción de carne, leche, lana, constituyéndose una de las principales causas de pérdidas económicas e incrementando la inseguridad alimentaria. De esa forma, esta parásito cierra perfectamente el círculo de enfermedad y pobreza, producto de la inequidad, abandono y falta de visión de quienes pueden contribuir al control. ¿A qué me refiero con esta última parte? Nadie le da bola a la fascioliasis, excepto la gente que vive en el altiplano de La Paz. Ojo, ¿y por qué le dan importancia? Porque es el ganado el que está afectando. Pero sin embargo, no tienen una conciencia plena de que ellos también están parasitados. Y aquí se le da alguna importancia, se dice que es importante el problema y se hace el tratamiento masivo, pero más no se hace. Es decir, esta es una enfermedad olvidada. Miren, hemos hecho nosotros una evaluación, más o menos, esta es una presentación del 2015, esta partecita, esta diapositiva he sacado tal cual, pero seguimos trabajando en los lugares, pero miren, hace 20 años atrás es cuando se detectaron los mayores índices de fascioliasis humana del mundo en el altiplano de La Paz. Tan importante como que hay una comunidad donde más del 70% de los niños estaban parasitados cuando se ha hecho el examen con una sola muestra. Imagínense con una sola muestra. Si se hacía seriado, podían ser todos. O sea, en ningún lugar del mundo se había identificado tanta cantidad de niños parasitados. Y los españoles empezaron a trabajar aquí más o menos, digamos, hace algo más de una década. Pero ya mucho antes se había identificado que la fascioliasis humana es muy importante en La Paz, en el altiplano de La Paz. Ojo, y nosotros sacamos esa comunicación en un determinado momento y hubo otro investigador que también lo hizo. Y después, posteriormente, llegaron los españoles y nosotros les dimos esa información en un manuscrito que nunca publicamos. Pero ¿qué sucede? Después de ese tiempo, hemos identificado que la fascioliasis humana ha bajado de manera importante. Recién vamos a publicar estos datos. Y la pregunta es, ¿por qué ha disminuido tanto la fascioliasis humana? Entonces, ¿qué dicen los de la Organización Mundial de la Salud y los del Ministerio? Que es porque se hace el tratamiento masivo. Pero nosotros pensamos que la disminución de la fascioliasis humana estaría relacionada sobre todo a que ha mejorado la dotación de agua potable, más que la desparasitación masiva. ¿Sí? Esa es nuestra hipótesis. Después, dudamos de que la transmisión por el masticado de totorilla sea importante y consideramos que el agua potable es la principal razón del cambio y por lo tanto que el vehículo principal de la transmisión sería el agua. Vean, ¿se acuerdan de ese lugar donde hace más de 20 años atrás se había identificado más del 70% de niños parasitados? Se llama Cuyucachi,
nosotros hemos trabajado hace algunos años atrás, esta es una foto ahí en Cuyucachi, y obviamente todavía hay fascioliasis, pero ha bajado considerablemente la frecuencia de casos y la frecuencia de niños infectados. Bien, entonces he tratado de hacer una suerte de revisión histórica y un poquito de concientizar sobre el problema de la fascioliasis, porque todos los otros aspectos en los que no he redundado están disponibles en el material que ustedes tienen fotocopiado o van a fotocopiar. Bien, entonces ahora puedo responder algunas preguntas. Bueno, las preguntas que hayan, ¿no? Luis Ángel, por favor. Sí, doctor, muy buenas tardes. Tengo una pregunta y un comentario. El comentario sería, ¿cómo podríamos considerar que hubo un mestizaje entre especies cuando usted se preguntaba por qué hay tanta adaptación? Entonces podríamos considerar que hubo un mestizaje entre los parásitos que ya habían aquí antes de la colonización y los parásitos que han venido con la colonización, con los españoles. Interesante posición la que planteas. ¿Por qué? Porque de hecho es para los españoles, y ojo, y para casi todos, porque ellos son del centro de referencia de fascioliasis en el mundo. Nosotros hemos ido a trabajar ahí un tiempo, o sea, cuando digo nosotros, yo trabajé un poco ahí, estuvo el doctor Aguirre y también la doctora Durán, un poco tiempo, la doctora Durán. Entonces, resulta que para el mundo, para la gran mayoría dicen, no, es un parásito importado. Entonces, o sea, nadie planteó esa suerte de mestizaje. Ahora, nosotros tampoco. Nosotros decimos de que el parásito siempre estuvo y por eso es que no le provoca tanto daño al humano. ¿Por qué? Porque, ojo, se conocen de antes y han aprendido a convivir biológicamente. Eso está en el marco de lo que es la coadaptación. ¿Qué es la coadaptación? Es la adaptación entre dos especies diferentes que tienen una asociación biológica, ¿verdad? Entonces, ahora, también es cierto de que, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que, digamos, se ha parasitado con... digamos, ¿qué pasa con una persona o un animal que tiene fasciolas hepáticas? Ahora, y de pronto, digamos, se ha infectado, por decir, en batallas. Pero ¿qué pasa si ese se va, digamos, a Puno, donde en Puno también en el Perú hay? Entonces las fasciolas, de hecho, son las mismas. Pero ojo, puede haber alguna variación genética y entonces puede haber, así como son parásitos hermafroditas, también puede haber fecundación cruzada y entonces haber una suerte de mestizaje. De hecho, eso es posible. Nunca me lo había planteado, pero ojo, puede ser. Pero yo no creo que esa sea la razón del gran éxito de fasciola hepática en el altiplano boliviano. Ok, doctor, entonces creo que descarto mi opinión. No, La pero segunda... puede ser posible de que eso haya ocurrido, ¿no? Que ocurra. Pero digamos, yo no creo que sea la razón para la gran adaptación. Sí, doctor. Entonces, ahora la otra pregunta sería, en el diagnóstico, en la fase invasiva, ¿solo sería suficiente encontrar hipereosinofilia y el diagnóstico epidemiológico para iniciar el tratamiento, verdad? Porque ya no existe serología. Sí, de hecho, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, es importante de que, ¿por qué le habrían hecho un hemograma a una persona? Probablemente porque tenga algunas manifestaciones clínicas, le duele el hígado. Si la clínica es compatible, digamos hay hepatomegalia y la hepatomegalia es dolorosa, pocas cosas provocarían aquello. Entonces, en esas circunstancias, más la hipereosinofilia, entonces por sospecha, y además sospecha fundamentada porque, digamos, es de uno de los lugares más endémicos, digamos, de batallas, ¿sí? Entonces, uno dice, sí, tengo altas razones para pensar de que se trata de este parásito. Y ojo, y le puede hacer tratamiento. ¿Por qué? Porque además es una sola dosis y además es un tratamiento poco tóxico. Entonces, yo creo que es razonable, ¿no? Digamos esa definición, porque definitivamente si no, la otra opción sería, no, esperaremos un tiempo hasta que el parásito llegue a adulto y eso es más o menos 2 meses y entonces buscamos huevos en heces. Puede ser la otra alternativa, pero esa que planteas, pues es una cuestión bastante razonable. Ok, doctor, gracias. Sí, porque se me suena un poco cruel dejarlo al paciente 2 meses con dolor abdominal. Definitivamente, absolutamente de acuerdo.
Ok, doctor, muchas gracias. ¿Por qué? Bueno, aquí hay otra pregunta, dice, si se detecta una mujer embarazada con fasciola hepática en fase invasiva, ¿igual se daría tratamiento? No, no hay que darle tratamiento si está en una fase invasiva, porque ¿qué puede pasar? O sea, ya les digo, en nuestro medio, la fascioliasis, sí alguna vez existe, hay alguna publicación de una epidemia con varios muertos por fasciola hepática en etapa aguda. ¿Ya? Entonces, no sabemos realmente cuán cierto fue. Eso está publicado en una revista internacional muy importante. Probablemente ocurrió. Pero la posibilidad de que una mujer embarazada que tenga fasciolitis invasiva es que tenga algún problema muy serio que comprometa, por ejemplo, el embarazo y demás, entonces es mínima. Entonces, de hecho, no hay que darle tratamiento a una mujer embarazada a pesar de que sea una sola dosis. Es posible usar Doctor, buenas tardes. Y disculpe, si estuviera en fase de estado, igual se podría dar peor, en fase tratamiento. de estado hay que esperar, no hay que hacer el tratamiento. Porque Y todavía no, en la fase aguda sí puede haber más problema porque el parásito está invadiendo, ¿no? Entonces, pero en fase de estado no, definitivamente no hay que hacer el tratamiento. Ahí sí que no, hay que esperar. No, bueno, de hecho, en ninguno de los casos hay que hacer tratamiento, ¿no? No hay que hacer tratamiento en una mujer embarazada. está bien, doctor, gracias. Sí. Bien, la otra pregunta dice, ¿es posible usar exámenes de gabinete para obtener el diagnóstico de fasciolitis en humanos? Miren, tenemos un caso muy interesante. Justamente nosotros estamos dando, y además estamos en la práctica de fasciolitis, cuando recibimos una llamada telefónica desde el Brasil. Y entonces, en Brasil, era de Río de Janeiro, y estaban dos bolivianos que habían ido a trabajar allá, jóvenes que eran del altiplano, ¿no? Eran de la región de Huarina. Y lo interesante es que ellos se fueron y tenían problemas, tenían dolores a nivel abdominal, etcétera, y no sabían qué era. Les hicieron exámenes coproparasitológicos y no encontraron ni nada. Entonces les hicieron exámenes, radiografías, ecografías, pero tampoco encontraban algunas alteraciones en el parénquima hepático, pero no sabían qué era. Le hicieron tomografía y en la tomografía encontraron ciertas lesiones en el parénquima, pero que eran inespecíficas. Entonces, luego a alguien se le ocurrió pensar y dije, no, pero vienen de Bolivia. Y entonces pidieron hacer exámenes especializados. No recuerdo exactamente cuál hicieron, me parece que CAT-OCATS, y llegaron al diagnóstico, pero no tenían el tratamiento. Entonces hablaron con nosotros para decir qué iban a hacer, etcétera, y al final enviaron a los pacientes. Entonces, en estos casos, imagínense, hicieron esos exámenes. Pero ¿a dónde quiero llegar? De que por lo general es importante tener en cuenta el criterio epidemiológico. Si la persona es de una zona endémica, tiene algún cuadro que no están pudiendo diagnosticar, entonces, antes de hacer exámenes de gabinete, hay que pedirle un examen para encontrar huevos del parásito. Si estamos pensando que está en fase de estado, obviamente, entonces le vamos a pedir lumbreras. ¿Quiénes están haciendo lumbreras? No lo sé. Nosotros lo hacemos. Entonces, si alguna vez sospechan de alguien, pues díganles que nosotros hacemos el diagnóstico. ¿Ok? Ahora, si es una fasciolitis invasiva, pues ahí es más difícil llegar al diagnóstico. Pero ojo, hagámosle, antes de hacer los exámenes, hagámosle un hemograma. Si el hemograma muestra hipereosinofilia, no intentaríamos hacer el diagnóstico por ecografía, por radiografía o por tomografía o resonancia magnética, porque son procedimientos que no nos van a dar mucha información y además van a significar un costo para el paciente. Bien, no sé si hay Irán Quintanilla, por favor. Doctor, ¿las heces hipocólicas son frecuentes en fase crónica? Pueden haber heces hipocólicas si acaso la obstrucción en el flujo de la bilis que sea tan importante porque hay muchos parásitos, entonces no sale la bilis. Y como es la bilis la que le da la coloración a las heces, entonces pueden haber heces hipocólicas. Muy buena pregunta.
Está bien, doctor. ¿Y cree que sería conveniente pedir un hepatograma? Lo que pasa es que, miren, como hay daño hepático, se van a incrementar, por ejemplo, ¿qué se van a incrementar? Se van a incrementar las transaminasas, ¿sí? Se va a incrementar la fosfatasa alcalina, porque la fosfatasa alcalina siempre se incrementa. No es un marcador específico de daño hepático, ¿no? Pero de todas formas es parte del conjunto de exámenes para ver cómo está el hígado. Se van a incrementar las bilirrubinas porque está habiendo obstrucción, ¿no? Ahora, todo depende de en qué fase. Por ejemplo, las bilirrubinas se incrementarán en la fase de estado, mientras que en la fase invasiva, sobre todo las transaminasas y la fosfatasa alcalina. Entonces, depende de en qué fase esté, ¿no? Una cosa es de que le hacen exámenes para otras cosas, pensando en otras cosas, y entonces el médico es el que tiene que ir discriminando y de pronto, a partir de los hallazgos que tiene en el laboratorio más la clínica, empieza a llegar al diagnóstico. Gracias, doctor. Porque Jocelyn, Doctor, buenas noches. Doctor, como les decía en la pregunta sobre una mujer embarazada que se ha detectado fasciolasis y considerando las manifestaciones clínicas que tiene epiglucinofilia o alta bilirrubina, entonces estaría también comprometido el bebé. Entonces nosotros, ¿cómo actuamos como doctores o qué deberíamos hacer en ese caso? miren, para hacer un tratamiento a una mujer embarazada y considerar el riesgo, porque no se sabe si el triclabendazol pudiese provocar alguna anomalía. La ventaja es que es dosis única, pero muy pocos medicamentos están indicados durante el embarazo, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, tomar en cuenta si es al principio del embarazo o es al final. Si es al final, entonces hay un poco más de seguridad. Entonces, uno puede arriesgarse porque, de hecho, digamos, el cuadro es muy severo, por decir. Si la fasciolitis aguda es muy severa, entonces uno dice, sí, creo que corresponde hacer el tratamiento. Esa es una de las situaciones. La otra de las situaciones, si es una fasciolitis crónica, entonces probablemente no habrán manifestaciones muy severas. Ahora, si hay una obstrucción hay una obstrucción importante, por ejemplo, en el colédoco, porque varios parásitos se han localizado ahí, pues se puede hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es decir, se introduce un endoscopio y con ese endoscopio se franquea la ampolla de Vater y después se llega al colédoco y se van retirando a los parásitos con la pinza. De hecho, esa ha sido una publicación del doctor Guido Villagómez del Instituto de Gastroenterología, por ejemplo. Entonces es una alternativa. Ahora, la otra opción, digamos, si es realmente un cuadro muy, muy grave, entonces hay el riesgo de que de todas formas la persona muera, pues hay que tomar la decisión, ¿no? Entonces, no, uno puede perder tanto a la madre como al producto. Entonces, en esos casos, pues hay que tomar decisiones heroicas. Y de pronto, en vez de hacer el tratamiento, ¿sí? Dependiendo de en qué etapa estés, es en fase invasiva o en fase de estado. En fase invasiva, no pueden hacer una extracción de los parásitos porque no están en las vías biliares. Entonces puede ser la alternativa de decir, bueno, nos arriesgamos, la ventaja es que dosis única. Pero en líneas generales, o sea, vamos a tratar en la medida de lo posible de evitar hacer el tratamiento en una mujer embarazada, aunque sea dosis única. ¿Ok? Los otros casos son excepcionales y obviamente esos hay que considerarlos y hay que hacer una junta médica, discutir los riesgos, etc. Está bien. Gracias, doctor. ¿Por qué? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, bueno, creo que en el chat tampoco, ¿verdad? Si no he respondido algo, pueden habilitar su micrófono y me lo dicen, por favor. Y bueno, si no, hemos terminado. Tomen en cuenta que este material está en las fotocopias, ¿no? Está más o menos actualizado y no van a encontrar los aspectos relacionados a la fascioliasis en cualquier libro. Sí hay muchas publicaciones de fascioliasis en Bolivia, eso sí, también pueden buscar, ¿no?
Fascioliasis Bolivia, buscan y encontrarán varias publicaciones y la mayoría de ellas están libres. ¿Ok? Bien, entonces, ya les digo, les he hablado de algunos aspectos que no necesariamente están en el texto, pero que son para enriquecer, ¿no? Y más que todo es para entender la importancia del problema en nuestro país. Y además para plantear un poquito las incógnitas de la fascioliasis en nuestro medio. Bien, entonces con esto hemos terminado. Sí, terminamos con 73 personas. Esta vez no hubo un aforo mayor a las 100 personas, por lo tanto, ya les decíamos, no se justifica que tengamos una plataforma donde tengamos que pagar. Bien, muchachos, gracias y hasta luego.